Bien, este video es para explicar la tarea de la actividad A02 de la clase de simulación electrónica, grupo 2MM5. En sí tenemos que explicar más o menos en qué consiste el método de Thevenin y el método de Norton. Bueno, en sí lo que nos dice el teorema de Thevenin es que para un circuito resistivo con una, dos fuentes, tres fuentes, de tensión, fuentes de corriente, resistencias paralelas, resistencias en serie, lo que dice este teorema de Thevenin es que cualquier circuito, por más complejo que se vea, se puede reducir a un circuito equivalente simple de únicamente una fuente de voltaje equivalente al voltaje de Thevenin conectada con una resistencia en serie que será, serían dos resistencias en serie, que sería mi resistencia de Thevenin y mi RL, por dejarlo en un caso general. Entonces eso es lo que nos dice el teorema de Thevenin, que cualquier circuito lo podemos dejar como expresado como una fuente con una resistencia en serie, dos resistencias en serie, que serán mi resistencia de Thevenin con mi RL, que es una resistencia general. Eso es lo que nos dice el teorema de Thevenin. Al igual que el teorema de Norton, que es equivalente, solo que en lugar de tener una fuente de tensión, tenemos una fuente de corriente, y en lugar de tener las dos resistencias en serie, las tenemos en paralelo. Estos teoremas nos sirven cuando queremos calcular potencias máximas para una carga en específico. En este caso, tenemos este circuito de aquí, un circuito bastante simple, y nos piden calcular el circuito equivalente de Thevenin para este mismo circuito. Ok. Lo primero es que nos piden el equivalente de Thevenin para RL. Entonces nosotros aquí podemos ver fácilmente que tenemos el nodo A, el nodo B. A mí me lo enseñaron que cuando queremos hacer esto, dejamos las terminales abiertas, AB, lo quitamos como si lo desapareciéramos, y queda aquí este circuito abierto. Se supone que nuestro voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que percibamos al medir el voltaje entre las terminales AB. De forma que aquí, muy sencillo, aquí a puro ojo podemos ver que el voltaje percibido en estas resistencias, en las terminales AB, va a ser el voltaje percibido en la resistencia de 6 ohms. El voltaje en la resistencia de 6 ohms no es otra cosa que la corriente que pasa en esta malla por la resistencia, porque de este lado recuerden que tenemos abierto y pues no hay corriente. Si lo vemos de esa manera, pues muy fácilmente podemos deducir. Aquí la corriente va a ser los 9 volts que tenemos dividido el serie de estas, que son 9 ohms. Nos queda 1 ampere de corriente. Si lo multiplicamos por los 6 ohms que tenemos de resistencia, nos da que aquí hay más menos 6 volts. Que ese, muy sencillamente, podemos decir que es nuestro voltaje de Thevenin. Porque es un circuito muy simple. La resistencia de Thevenin se calcula pasivando las fuentes, ya sean de corriente o de tensión. En este caso, esta fuente de tensión la pasivamos haciendo cortocircuito y calculamos la resistencia de Thevenin que se percibe, es la resistencia que se percibe entre las terminales AB. Imaginen que por aquí mandamos una corriente. Hay que calcular la corriente que regresa. No la corriente que regresa, sino la resistencia que opone el circuito a esa corriente. Entonces, si nosotros aquí mandamos una corriente, podemos ver que estas dos resistencias están en paralelo. Recuerden que esta la hacemos cortocircuito, esta fuente, y nos queda paralelo. Entonces, la resistencia percibida entre las terminales AB, que va a ser mi resistencia de Thevenin, va a ser el paralelo de 6,3. Nos da igual a 6 por 3. Me da 18 dividido 6 más 3, que me da 9, o sea 2 ohms. 2 ohms es mi resistencia de Thevenin. Pa' pronto. El profe nos explicó en su clase que lo que hace es aquí proponer una fuente, ya sea de tensión o de corriente. Aquí para este ejemplo el profe propuso una fuente de tensión donde propone resolver este circuito por mallas.
Si lo hacemos por mallas, vamos a darnos cuenta que tenemos 2 mallas. Si hacemos las ecuaciones para este circuito, tenemos que es 6 y 3 son 9. 9 y 1 menos 6 y 0, que aquí la I2 la igualamos a una I0, que es la que pasa en esta malla, igual a los 9 volts que tenemos de la fuente, a los menos 9 porque está invertida. Entonces, esta es nuestra primera ecuación de la primera malla. De la segunda malla, nada más tenemos menos 6 y 1, que es esta que va en contra de se pone a la corriente de acá, más 6 y 0, que es nuestra I2, igual a menos mi V0, porque la corriente viene así. Entonces tenemos estas ecuaciones de este circuito. Tenemos dos casos. Primero, si queremos hallar el voltaje de Thevenin, proponemos que cuando mi voltaje V0 lo igualamos al voltaje de Thevenin, pues ¿qué pasa? Que es como si pusiéramos aquí un circuito abierto y nos queda que acá no hay corriente, entonces mi I0 se hace 0 porque no hay corriente. Entonces nos quedan estas ecuaciones. Si nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones aquí muy fácil, podemos ver que mi I1 es igual, aquí 0. Entonces mi 1 es igual a menos 9 entre 9 igual a menos 1. Si yo multiplico aquí el I1, que es menos 1, lo multiplico por 6, que vale acá, se vale 0, me queda que es menos voltaje de Thevenin igual a 6. Cambiamos de signo para que nos quede voltaje de Thevenin igual a menos 6. Entonces aquí se ve el menos, pero lo puse muy pegadito del igual, pues menos 6. Esta expresión, si nosotros hallamos el voltaje de Thevenin, también podemos deducir la intensidad de Norton por la expresión por la ecuación del voltaje de Thevenin multiplicado la inductancia de Norton. La inductancia de Norton no es otra cosa que el inverso de la resistencia de Thevenin, que la resistencia de Thevenin, ya expliqué, se calcula imaginemos que por aquí mandamos una corriente y queremos calcular la resistencia que opone el circuito a esa corriente. Entonces esa va a ser mi resistencia de Thevenin. Y bueno, acá este es el primer caso. Mi segundo caso es si yo quiero calcular la intensidad de Norton, propongo que mi I0 va a ser mi intensidad de Norton, y si yo tengo una intensidad de Norton es como si aquí hiciera cortocircuito. Si aquí hago cortocircuito no hay voltaje. Entonces mi V0 vale 0. Me queda esta ecuación. Si nosotros metemos este sistema de ecuaciones lineales dependientes a la calculadora, resolvemos, nos va a dar que nuestra intensidad de Norton es igual a menos 3 amperes. Si nosotros llegamos a esta expresión, podemos deducir que el voltaje de Thevenin va a ser igual a la intensidad de Norton dividido la conductancia de Norton, que bueno, ya sabemos que es esta expresión. Entonces, pues, si nosotros ya tenemos voltaje, intensidad, y bueno, ya sabemos que aquí hacemos cortocircuito y calculamos la resistencia que opone a las terminales AB, que no es otra cosa que el paralelo de 6 y 3. Entonces mi resistencia de Thevenin va a ser igual al paralelo de 3 paralelo 6 ohms. Esto es igual a 3 paralelo 6 es igual a 3 por 6 dividido 3 más 6 igual a 6 por 3, 18 dividido 9 igual a 2 ohms. Esa es mi resistencia de Thevenin. Es la misma para Norton y para para Thevenin. La diferencia es que para Thevenin nos va a quedar nuestro voltaje de Thevenin aquí nuestra fuente menos más, acá nuestra resistencia de Thevenin, y aquí nos va a quedar nuestra RL que estaba entre las terminales AB. También podemos pasarlo al Norton, que sería nuestra intensidad de Norton, que sería una fuente de corriente, que vendría así.
y nuestras resistencias en paralelo. RL. Y aquí mi resistencia de Thevenin. Y bueno, estos son los dos casos. Uno, este es Thevenin, este es Norton para este circuito. Y bueno, en sí estos teoremas nos sirven cuando queremos calcular la potencia máxima de un circuito, porque aquí si quiero saber cuál es la potencia máxima a la que llego con esta carga, pues ya es más fácil deducir qué valor debe tener RL para que alcance su potencia máxima. Y bueno, pues en sí solamente es eso, no es cosa de otro mundo. Este era un circuito bastante sencillo. Yo creo que está bien para entender lo que es Thevenin y Norton. Y ya, sería todo.